Muy buenas noches. Tengan todos, estimados amigos digitales. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y mi agradecimiento por estar siguiendo esta serie de programas especiales que está haciendo el portal informativo El Reporte Global. Gracias por estarnos siguiendo durante todas estas 3 semanas que hemos estado ya eh, realizando varias entrevistas muy interesantes con diferentes analistas políticos, académicos, que nos están dando su visión importante sobre la situación venezolana. Esta noche voy a tener el gusto de conversar con Jesús Seguías. Jesús Seguías es un consultor electoral muy reconocido, es presidente de la empresa Datin Corp, es analista político, articulista, y creo que podemos tener una conversación bien interesante el día de hoy sobre estos aspectos que hemos estado tratando en estos programas especiales en conversación con Ríos Lugo. Y queremos precisamente esta noche con Jesús Seguía conversar en el marco de estos programas especiales que estamos haciendo sobre la situación país Venezuela. Y vamos a comenzar, como siempre comenzamos, Jesús, haciéndote la pregunta que será la génesis de todo lo que desarrollemos en esta conversación. Y es, ¿cuáles han sido los factores fundamentales que han contribuido en estos años y previos a estos 20 años para que el país llegue a esta situación general en la que se encuentra? ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Jesús? Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por compartir con todos ustedes. Eh, yo creo que hay que tener muy claro que lo que está viviendo Venezuela no surge desde el momento en que llega Hugo Chávez al poder. Esta es una crisis que viene incubándose desde hace más de 30 años en el país. Y yo vengo diciendo que cuando los políticos de oficio fallan, los pueblos inventan. Los venezolanos, desde la época del gobierno de Carlos Andrés Pérez, el segundo gobierno de Carlos Andrés, cuando hubo la transición, los venezolanos vienen inventando. Y hubo la elección aquella en la que gana Caldera. En ese momento los venezolanos habían inventado a Andrés Velázquez. Y bueno, ganó Caldera por una cantidad de factores allí. Yo creo que Andrés ganó y le arrebataron pues la victoria entre Luis Alfaro Usero y Caldera, que se combinaron pues para evitar que Andrés Velázquez subiera al gobierno. Y además de eso, luego de Caldera, viene el proceso del año 98, donde los venezolanos inventan a Irene Sáez. Y luego inventan a Hugo Chávez, quien en marzo de 1998, Chávez tenía apenas 4 puntos en las encuestas. Y en julio ya estaba cruzando las líneas contra Irene Sáez, quien tenía 70 puntos en las encuestas en el mes de marzo de ese año. Y Chávez venía como una flecha hacia arriba, y luego pues Irene Sáez se desinfla. Y Chávez, digamos, logra capitalizar un descontento que había en el país de venezolanos que no estaban satisfechos con lo que existía, que le pedían cambios a los políticos, y los políticos estaban anclados en su zona de confort y no generaban ningún tipo de cambio sustancial. Y Chávez logra capitalizar eso, y finalmente la gente no es que vota por Hugo Chávez, vota contra el estatus existente en ese momento. Cualquier cosa, pienso que meses antes estaban con Irene Sáez. Solo que Chávez
por su formación política, logra sacarle provecho a esa situación. La tuvo difícil en los primeros años, después del golpe del 11 de abril, logra más o menos capear la situación, le viene el referéndum revocatorio y ahí le suben los precios del petróleo e inventan las famosas misiones y una cantidad de cosas. Y Chávez comienza a hacer uso de los recursos del país para tratar de implantar un modelo político totalmente desquiciado, totalmente fuera de lugar desde el punto de vista histórico, un proyecto político que no funcionaba en ninguna parte del mundo, se enamora en mala hora de Fidel Castro y su dictadura, y bueno, convierte a Venezuela prácticamente en un satélite de Cuba. En Cuba se decidían, pues, de tomar las decisiones políticas de Venezuela, las designaciones de altos miembros se consultan con La Habana, es decir, toda la política venezolana queda supeditada a la política cubana. Y los cubanos, que han sido unos expertos manipuladores y han sido unos verdaderos chulos de la política y de la economía, a nivel mundial, pues primero se chulearon a la Unión Soviética. Cuando se les cae la Unión Soviética se derrumba aquello, surge el Marielazo y bueno, y después Chávez les lanza el bote salvavidas. Y, y allí vemos pues cómo Venezuela entra en la implantación de un modelo que iba a conducir inevitablemente a una catástrofe económica, política, social en el país. Y lo salvaba era apenas los precios petroleros, por un lado, y luego el liderazgo de Hugo Chávez, por otro lado. Eran dos de sus grandes fortalezas. Su liderazgo y su carisma, que sin duda era un orador formidable, era un hombre muy carismático, un gran manipulador de las masas. Y luego viene el poder económico que le da la industria petrolera. Pero hay una tercera fortaleza, que es una oposición que no estuvo a la altura del momento político que se estaba viviendo y cometen muchísimas equivocaciones. Y la primera gran equivocación fue no haber caracterizado correctamente a su adversario y pecar muchísimo de prepotencia, arrogancia, de ponerle ultimátum. Tenemos 20 años poniendo los ultimátum al chavismo y ya sabemos cuál es el resultado final. Y una subestimación, ¿no? Sí, subestimaban demasiado a Hugo Chávez porque no entendían lo que estaba pasando. Perdieron el contacto político con el país. El ejercicio de la política en Venezuela dejó de hacerse desde hace mucho tiempo. Por lo menos en los lados de la oposición ha habido un gran conflicto. Hacer política no es ir a elecciones y por presentar candidatos y ganarles o perderles. Eso no es política, por Dios. Eso es parte de la política. Entonces, la oposición logra establecer... Una precisión, Jesús, permíteme una precisión. Fíjate, esos años de Hugo Chávez, desde que gana la presidencia hasta su muerte, ¿qué hay de cierto en que Chávez tuvo efectivamente una gran popularidad que lo llevó a ganar en buena lid cada uno de los procesos en que participó? ¿Eso es así? ¿O es Sí, como señalan no, no, algunos que hubo trampa, que no, el no, Consejo no. Nacional Electoral cambiaba los votos? Tan así que Chávez convocaba elecciones y mantenía un aparente, digamos, estatus democrático en el país, porque él sabía que las estaba ganando. Porque si Hugo Chávez hubiese sabido que las está perdiendo, ya hubiese empezado a hacer un juego mucho más duro, como lo hizo finalmente Nicolás Maduro. Un juego duro. Sin embargo, yo creo que todavía hay rendijas importantes en materia electoral que la oposición no ha sabido aprovechar. Ahora bien, lo que quiero decirte con todo esto es que la crisis económica que estamos viviendo hoy no la inventa Nicolás Maduro. Eso ya venía incubándose desde el gobierno de Chávez, porque ellos deciden romper con el capitalismo, construir una especie de economía socialista que no iba a ningún lado. Y esa destrucción que vemos en el país forma parte del proyecto. Porque ese es el proyecto revolucionario, destruir todo lo que hay para construir la nueva sociedad. Ese cuento me lo conozco yo porque yo fui parte de la izquierda durante muchos años, en mis años mozos. Y entonces,
El tema es que el proyecto involucraba eso. El proyecto involucraba romper con los Estados Unidos. De hecho, cuando se da la tragedia de Vargas, que Estados Unidos envía un convoy de naval para poder auxiliar de la Cruz, de lo que llaman la Cruz Roja de ellos, la Cruz Blanca, Chávez los rechaza de una manera tonta, estúpida, porque ya estaba en el formato fidelista de crear unas nuevas alianzas internacionales y complicar las relaciones con los Estados Unidos. De hecho, todo su periodo de gobierno fue insultando a los Estados Unidos, agrediendo a los Estados Unidos, haciendo de todo contra los Estados Unidos. Estados Unidos se les fastidió, pues, y también decidieron, pues, ir a la carga, pues, y ahora están pulseando a ver quién puede más. El tema es que el proyecto incluía eso. El proyecto, por tanto, contemplaba esta confrontación que estamos viendo hoy, y el que crea que ellos están preocupados con esta confrontación y están aterrorizados y no quieren estar en la mala con los Estados Unidos, como pudo haber estado Ferdinand Marcos en Filipinas, o como pudo haber estado Pinochet en Chile y algunos otros dictadores de América Latina. En este caso, ellos están en su zona de confort. Ellos están en su épica revolucionaria, enfrentando al imperialismo yanqui. Y están solos, Jesús, en eso. ¿Ah? Están solos en eso ellos. ¿Cómo solos? El gobierno de Nicolás Maduro, el chavimadurismo, está solo en el mundo. No, claro, quedó aislado completamente. Quedan unos pocos amigos allí que de alguna manera tratan de ver cómo los ayudan, pero no ha sido fácil, ¿no? Pero es parte del problema. O sea, Fidel Castro estuvo solo durante muchas décadas y ha estado solo. Pero ese es parte del proyecto, pues. O sea, ellos quieren mantenerse allí por siempre. Se desarrolla una especie de pasión, digamos, obsesiva por el poder. Ya trasciende el tema político, ya trasciende el tema revolucionario, el tema socialista. Ya esos son argumentos útiles para poder justificar esa pasión personal por el poder, como la que han tenido los Castro, como la que ha tenido Kim Jong-un, Kim Il-sung, desde el primero, desde el abuelo, como lo han tenido los chinos, Mao Zedong, los Stalin en la Unión Soviética, en fin. Eso es parte de un formato, de una concepción política del mundo que no ha funcionado, que ha sido perversa, que ha generado muchos daños en la humanidad. De hecho, en China, la hambruna ocasionada por la famosa revolución, por la revolución china del Gran Viraje, generó más de 50 millones de muertos por hambruna en la China. En el año 59, el año 62. Luego en la Unión Soviética hubo otro tanto igual, con unos 30 millones de muertos. Por hambre, por inanición, no estoy hablando de muertos en combate, no, por hambre. Aquello fue desastroso. El Holodomor de Ucrania fue famoso en el mundo. Los muertos se contaban tirados en la calle porque les quitaron la comida para poder surtir a las tropas soviéticas y quedaron pasando hambre. Entonces, podríamos decir, Jesús, entonces que este proyecto tiene como objetivo principal la destrucción de toda la institucionalidad democrática, como de hecho lo ha venido haciendo, para sobre esas cenizas erigir entonces ese sistema socialista comunista que predican. Sí, claro, pero es que fíjate, hay un detalle importante, ¿no? Que es como una lección política que le da el chavismo a la oposición venezolana y que la oposición todavía no copia. Cuando ellos llegan al poder en el año 98, Fidel Castro les dice a ellos: ustedes se están comiendo un elefante, vayan con cuidado, vayan con calma. ¿Ok? Vayan a elecciones, ganen las elecciones y no pretendan hacer la revolución de un día para otro, porque se están comiendo un elefante, claro, y por tanto hay que comérselo en rodajas. Y efectivamente comienza el pulseo sabiendo que eso iba a ser a largo plazo. Comienza por la Constitución en el año 99. Se comieron la rodaja de la Constitución del 61. Con los errores del paro petrolero se comen la rodaja de PDVSA.
Con los errores cometidos en el golpe del 11 de abril se comen la rodaja de las Fuerzas Armadas. Luego pasan a comerse la rodaja de los sindicatos. Luego se come la Asamblea Nacional con la abstención opositora que no va a elecciones y se comieron la rodaja de la Asamblea Nacional e implantaron cualquier cantidad de leyes. Se comen al sector económico del país, a los empresarios, y comienzan a devorarlos y a expropiarlos y a golpearlos duramente. Se comen los medios de comunicación. Se comen prácticamente todo el andamiaje y toda la institucionalidad que sostenía a la democracia de lo que llaman ellos la Cuarta República. Y en 20 años prácticamente se terminaron de comer el elefante, ya queda poco. Y quienes intentaron durante 20 años sacarlos de una sola vez y comérselos de una sola sentada, en vez de haber aprendido que estaban frente a un elefante y que había que comérselo en rodajas aprovechando todas las rendijas que ellos fuesen aprovechando, que fuesen presentando. Pero no lo vieron así. O sea, ha habido hay un sector de la oposición que siempre ha estado presente en estos largos años y ha logrado imponer su tesis y que nos han vendido esa famosa, vamos a salir rápido, tenemos que salir rápido de esto. Pero en este salir rápido de esto, que ha pasado por golpe de Estado de Pedro Carmona el Breve, por el paro petrolero, por la abstención, por las guarimbas, por los hechos del 2017 y la abstención del 2018, tenemos 20 años y nos tienen 20 años prometiendo una salida rápida por esa vía, por esas vías de este gobierno. Bueno, yo creo que llegó la hora. Llegó la hora de empezar a poner las cosas en orden. Yo quisiera, ¿cuánto tiempo nos queda de programa? Nos debe quedar unos 20 minutos. Ok. Yo quisiera aprovechar ese tiempo para que habláramos un poco más de lo que viene que de lo que ha pasado. O sea, yo no me quiero enfocar en los errores de ambas partes. Ya dije más o menos, esbocé en términos muy generales lo que ha ocurrido. No he querido personalizar los errores para evitar contaminar el ambiente reflexivo que debemos desplegar en el país en este momento. ¿Ok? Y yo escribí unos 7 análisis recientemente que trataban de descifrar un poco los códigos clave del mensaje que les mandó la Casa Blanca al gobierno de Nicolás Maduro y a la oposición venezolana. Y en esos códigos clave, yo decía que lo que está pasando con la crisis de la pandemia es para ponerle cuidado. Y que esa crisis es una crisis atípica que jamás, no hay precedentes de esa crisis en la humanidad en toda su historia. Es una crisis devastadora, es una crisis muy severa. No se va a acabar el mundo, buena noticia. La sociedad va a lograr controlar el virus, la sociedad mundial, la sociedad científica lo va a controlar. En un año ya tendremos la vacuna aproximadamente. Y mientras viene la vacuna, vendrán los medicamentos apropiados, los antibióticos apropiados, para que nadie se muera ante eso. Podrán ser hospitalizados o en su casa mismo podrán recibir el tratamiento y pasan la crisis sin llegar al peor término. Los países más desarrollados serán los que en primer lugar saldrán y superarán la crisis, porque tienen músculo financiero para ello. Estados Unidos acaba de aprobar 3 billones, son 3.000 millones de dólares para apoyar a la economía estadounidense, dándole dinero en efectivo pues, a los estadounidenses. Están lidiando con más de 30 millones de personas que quedaron desempleadas a raíz de esta crisis. La tienen un poco difícil y están pidiendo ya 3.000 millones de dólares, 3 billones más de dólares para fortalecer aún más la economía. Esto lo puede hacer Estados Unidos.
China, Europa, y ellos son los primeros que van a salir a flote. En segundo lugar vendrán los países emergentes, algunos países latinoamericanos, que de una u otra manera tienen su economía funcionando. Tienen producción agrícola, producen alimentos, en fin, Colombia, Chile, Perú, Argentina, son países que de una u otra manera, para hablar de América Latina, tienen posibilidades. República Dominicana, tardarán un poco más, 2, 3, 4 años. Pero el que la tiene sumamente difícil es el país más vulnerable de América, que es Venezuela. Y es el país más vulnerable porque Venezuela está arruinada económicamente. El aparato productivo está en el suelo. La industria petrolera, que es el puntal de su economía, está totalmente destruida. Y la producción que tiene y lo poco que vende, está vendiéndolo a pérdidas porque los precios se derrumbaron y cuidado, si no irreversiblemente. Porque la industria petrolera entró en una fase de quiebre. Venezuela está arruinada desde el punto de vista social. Arruinada. O sea, la sociedad está totalmente deteriorada. El éxodo, la inseguridad ciudadana, el hambre que se está pasando en las comunidades y en todos los hogares del país, la pérdida de peso de los venezolanos no es ningún cuento, no es ninguna mentira. Es decir, eso es grave, lo que está pasando en términos sociales. La separación familiar del núcleo familiar, la disgregación del núcleo familiar. Esa es parte de otra ruina, la ruina emocional. Y luego también tenemos la ruina de los servicios públicos. Los servicios públicos en Venezuela están destruidos totalmente. El sistema eléctrico venezolano no está en capacidad de sustentar un crecimiento económico. Si ahí llegaran todas las inversiones, llegaran a Venezuela. Venezuela no tiene capacidad de energía que alimente esas empresas nuevas que van a llegar. No hay manera. Si Venezuela, si deciden darle energía eléctrica a las industrias de Guayana, por ponerte un ejemplo, Caracas entera se queda sin electricidad. Y Maracaibo conjuntamente. Y Valencia. De ese tamaño es el problema. En materia de agua potable, es grave el tema de agua potable. Un país que tiene, está en los ríos más grandes del mundo, tenemos uno de los ríos más grandes del mundo, un sistema fluvial impresionante, y estamos pasando sed. Esto es algo incomprensible para mucha gente. Tenemos una crisis de gas doméstico, crisis de gasolina. Es decir, hay problemas graves en materia de servicios en el país. El país no está en capacidad de soportar ningún proyecto de desarrollo, así como está en este momento. Y además tenemos una ruina política. El país está arruinado políticamente porque toda la institucionalidad política del país está resquebrajada. No hay liderazgos confiables en el país. Juan Guaidó figura como el más o menos más confiable de la oposición venezolana y sin duda ha salido un poco deteriorado con todos estos acontecimientos recientes y a otros anteriormente. Y tenemos que los partidos políticos son totalmente disfuncionales. No cumplen su cometido como partidos políticos. Más, de hecho... Es que los partidos políticos se han mediatizado, Jesús. Están haciendo política por los medios. Es que no, pero es que, aparte de eso, no son partidos políticos. Son proyectos, son plataformas electorales y organizativas que se montan para que fulanito de tal sea presidente de la República. Eso no es un partido político. Son proyectos efímeros, transitorios, que desaparecen cuando desaparece el líder. Ahí tú tienes la dificultad de Copey. Rafael Caldera monta Copey para él ser presidente y dejó de aspirar cuando la Constitución no se lo permitía, pero el día que se lo permitió y ya vio que venían otras generaciones atrás,
se interpuso y como vio que no podía, se salió del partido a montar tienda aparte. Mayor demostración de irresponsabilidad política como esa no puede haber. Es una actitud decepcionante de alguien que se llamó pues, el fundador de la democracia, un político inteligente, maduro. Entonces, el tema es que los partidos políticos en Venezuela en general no están funcionando de manera correcta, no tienen políticas de crecimiento, no tienen estrategias de ningún tipo. Mientras menos personas tengas adentro, mejor para todos ellos, con tal que tengan cierto posicionamiento en el ambiente social y electoral, como para que ellos puedan ocupar cargos como resultado de las elecciones. Y hasta ahí quedan. Pero de querer construir partidos de masas y con una dinámica rotación de actores a través de los ejercicios democráticos internos, eso no existe en la oposición venezolana, ni en el gobierno de Nicolás Maduro con el PSUV. El PSUV está totalmente deteriorado, pasó a ser un apéndice más del gobierno. Entonces, Lo más cercano a eso fue Acción Democrática en su mejor momento, quizás. mira, no, los únicos partidos políticos realmente que existieron en Venezuela en la época del año 45 hasta ahora fueron Acción Democrática y el Partido Comunista. Y luego un desprendimiento del Partido Comunista como lo fue el MAS, que no eran el partido de Pompeyo ni de Teodoro, ni era el partido de fulano, mengano, eran partidos políticos, estructurados como partidos políticos. Y Acción Democrática sin duda fue pues, una organización con un liderazgo colectivo muy dinámico. Su fundador se encargó de dictar las pautas bien claras al respecto. Cuando él se negó a ser reelecto, porque él consideraba que había que darle oportunidades a otras generaciones, y él estaba en capacidad física y mental para ser presidente de nuevo, como es Rómulo Betancourt. Y Rómulo dijo, no, ya, una vez, suficiente, ¿para qué más? ¿Para qué más? Entonces, obviamente que eso se empieza a deteriorar con el gobierno de Carlos Andrés, después el gobierno de Lucinchi y así sucesivamente, hasta que Acción Democrática pues aún sigue existiendo como un gran partido, tiene digamos, una base que va más allá pues de la simple relación de carácter político, ya es de carácter emocional. Acción Democrática fue el primer proyecto comunitario del país. Era una comunidad realmente. Por eso es que la gente decía, el ADECO es ADECO hasta que se muera. Y es como mi equipo deportivo. Pues, así como la gente del Magallanes, del Caracas, así lo era también de Acción Democrática. Y eran fanáticos, apasionados de su partido, lo creían en él. Había una gran solidaridad interna. La palabra del hombre de base tenía peso en unas elecciones primarias porque él tenía autonomía para nombrar, para escoger, para decidir, y ellos podían... O sea, había un dinamismo y una alta rotación. Pues bien, el tema es que todos los partidos, todos, para no enfincarme en ninguno en particular, todos están en la obligación de transformarse. Esa tarea aún está pendiente. Todos los partidos de Venezuela están anclados en el siglo XIX y XX, en su materia, en su concepción y en su organización. Entonces, los partidos de la sociedad red, que son los partidos que corresponden al siglo XXI, aún están por construirse. Y son partidos que, en vez de partir de los paradigmas tradicionales, de la lucha de clases, de pobres contra ricos, etcétera, etcétera, del nacionalismo, etcétera, ahora hay nuevos paradigmas políticos dominantes que son los que dinamizan a cualquier proyecto político, que son la democracia, la ciudadanía activa, las comunidades activas, la educación y la gobernanza. ¿Okay? Son 5 paradigmas que los partidos políticos venezolanos tienen que hacer. Me dirán, bueno, es que tienen que desaparecer los partidos para que vengan otros. Yo digo que no necesariamente. No necesariamente. Basta percatarse de que lo que hemos hecho hasta ahora no ha funcionado como para que podamos tener que buscar generar cambios. Y lo más importante es que eso es gratis. Eso no cuesta Claro, nada. pero los partidos son lo que es su liderazgo.
Entonces estamos hablando de que el liderazgo político de este país no ha estado a la altura en ningún momento de este periodo. Mira, yo creo que Venezuela está padeciendo los resultados de una crisis política, de toda su institucionalidad política. Y yo pienso que esto es un deber de todos los políticos de oficio, entrar en un proceso de reflexiones. Por eso es que yo ahora no estoy en la onda de Guaidó vete ya y que se venga otro, porque eso no es lo que, ese no es el fondo del tema. Esto es un tema mucho más profundo que eso. Tú sacas a Guaidó y montas a otro y a lo mejor el otro viene con la misma, digamos, la misma plataforma política, los mismos propósitos políticos, pero con colores distintos. No es la idea. La idea es que entiendan que las tenemos difícil como país y que tenemos que responder a la gran crisis que se aproxima con, con algunas fortalezas que hasta ahora nadie las está construyendo. Nadie. Entonces, digo yo, volviendo a lo de la crisis de la pandemia, si hay algún venezolano que pensaba que no puede haber nada peor a lo que ya ha vivido el venezolano, pues se equivoca. Lo que se ha vivido no se parece en nada a lo que viene de aquí en adelante. No puede ser que todos los gobiernos del mundo, todos los economistas del mundo, todos los bancos del mundo coinciden en que viene una catástrofe económica y financiera en el mundo y que hay que estar preparados para ello, para seguir creyendo que a Venezuela no le va a pasar nada. Cuando el país más vulnerable del mundo y el que más va a pasar problemas va a ser Venezuela. Y eso va a ser tan pronto como dentro de 2 meses, 3 meses. Porque el mes de abril Venezuela no tuvo ni un solo centavo de dólar de utilidad por la venta de petróleo. Vendió a pérdidas. Los precios son a pérdidas. El mes de mayo igual. El mes de junio igual. Y cada vez que tú vendes un barril de petróleo, ese dinero te va a entrar a ti en los próximos 3 o 4 meses o 5 meses. O sea que en 4 o 5 meses Venezuela no tiene con qué pagar la nómina. Ni las gobernaciones y alcaldías tendrán los dosados, ni van a tener el situado constitucional para pagar a nadie. ¿Y qué va a hacer Nicolás Maduro si continúa en el gobierno? Va a emitir dinero inorgánico. Eso va a hacer que la inflación sea despiadada y eso va a ser el infierno en materia inflacionaria. Es que el gobierno no tiene capacidad de maniobra. Y cada vez tendrá menos capacidad de maniobra. No tiene capacidad para eso. Créemelo, no la tiene. No la tienes. Porque el punto es que Nicolás Maduro tampoco tiene capacidad de conseguir financiamiento fresco. Mira, ¿tú sabes cuánto cuesta poner al día todos los servicios públicos en el país, las industrias clave del país? Mínimo 100.000 millones de dólares. O sea, yo quiero imaginarme a Nicolás Maduro en el mes de julio, agosto, septiembre, yendo al Banco Mundial, yendo al Fondo Monetario Internacional, pidiendo para poder cumplir, para tener esos 100.000 millones de dólares. El sector eléctrico nada más, ponerlo al día requiere aproximadamente 30.000 millones de dólares. Punto. Si tú no pones al día el sector eléctrico, no hay crecimiento posible en el país. Eso es como 1 más 1 son 2. Que me lo desmienta pues alguien. Sin energía en el mundo de hoy no es posible ningún crecimiento económico. Entonces, Maduro no tiene capacidad para conseguir financiamiento fresco porque se le cerraron todas las puertas del mundo. Mira, no tanto por las presiones de Estados Unidos, ojo. Es que Venezuela no tiene capacidad de pago. Suponte que Estados Unidos levante las sanciones. Yo quiero ver a Nicolás Maduro en el Chase tocándole la puerta para pedirle 10.000 millones de dólares. Es decir, no, bienvenido, siéntese. Le brindan un café, lo escuchan, yo necesito 10.000 millones de dólares. Pregunta número 1. ¿Cuál es su flujo de caja?
¿Cómo piensa pagarlo? Bueno, no, ustedes saben que nosotros hemos sido víctimas de los ataques del imperialismo. Ok, está bien, sí, yo le conozco el discurso, pero dígame, ¿con qué piensa pagar el dinero que yo le voy a dar? ¿Ok? Y apúrese porque ya afuera tengo 150 países que están pidiendo dinero igual que usted. Y esos países tienen un buen flujo de caja, tienen de alguna manera con qué pagar lo que van a pedir. Y no van a pedir tanto como usted porque ningún país en el mundo hoy día tiene una necesidad tan grande como la que tienen ustedes. Entonces dígame más o menos. Bueno, PDVSA. Ajá, pero PDVSA tiene una deuda gigantesca y de paso no existe. PDVSA no está produciendo. No es que el dinero es para poner a producir a PDVSA. Ajá, y si le doy el dinero para poner a producir a PDVSA, ¿cuál es su flujo de caja? ¿Cuánto es el estimado de ingresos que van a tener ustedes por concepto de venta de petróleo en los próximos 12 meses, 2 años? Porque que sepamos, los precios del petróleo están a pérdidas en este momento y usted no tiene ninguna utilidad para pagarlo. Y si tiene una utilidad, usted le va a dar prioridad a una deuda vieja que ya tiene de 140.000 millones de dólares que también tiene que pagar. Y de paso tiene un pasivo social en el país gigantesco que usted tiene que mantener. Entonces dígame cómo usted piensa pagar eso. Bueno, Dios proveerá. Ok, sí, señor, muchísimas gracias. Fue un placer. Le responderemos en cualquier momento. Cuídese mucho. Así de sencillo. Ahora, ¿tú crees que eso es con Nicolás Maduro nada más? Ponlo al revés. Que llegue un presidente opositor y tengamos, bueno, pongamos el nombre más conocido, Juan Guaidó presidente. Y Juan Guaidó logró, o el gobierno del pueblo, cualquier opositor, no le pongamos nombre. Llegó al gobierno un opositor y va a los Estados Unidos, que ha sido el gran aliado, y Estados Unidos de los 100.000 millones dirá, mira, yo lo máximo que podré regalarte, porque todo lo demás tendrá que ser prestado. ¿Ok? Lo máximo que podré regalarte son 2.000, 3.000, 5.000 millones de dólares, que eso es una fortuna. Porque además entiendan ustedes que nosotros venimos de una crisis de la pandemia, estamos en plena crisis, donde tenemos una grandísima erogación en el país, que tenemos que cumplir con eso. Y muchos de nuestros aliados a nivel internacional, además de Venezuela, también están pidiendo apoyo. Y nosotros tenemos un límite. Por tanto, olvídense que le vamos a regalar 20.000, 30.000 millones de dólares. Olvídense, ni siquiera un paquete internacional va a lograr que ningún país del mundo saque dinero que tanto necesita para cubrir la crisis propia que le viene encima, para dárselo a un país que se negó a salvarse a sí mismo. Porque los Claro, pero venezolanos... es que además nosotros sufrimos de ese síndrome de creernos el ombligo del mundo, de creer Por que es eso, que Venezuela es uno de los países, es el país más importante del mundo. no. Venezuela en este momento, a raíz de la crisis de la pandemia, repito, pasa a ser un factor marginal en la sociedad mundial. No porque ellos quieran, no porque se olvidaron de los venezolanos, es que tienen problemas internos graves. Claro. Mira, lo que va a pasar el mundo entero, todos los países del mundo a partir del mes que viene, va a ser de pronósticos reservados. Y los venezolanos estaremos solos frente a nosotros mismos. Con un país, para resolver este problema, ¿con qué contamos? Contamos con una economía arruinada, con una agricultura arruinada, con servicios públicos arruinados, con una crisis emocional total, la ruina emocional del venezolano, donde todo el mundo odia a todo el mundo insulta a todo el mundo, nadie quiere a nadie, todo el mundo considera culpable al otro de sus tragedias. Y de paso con una crisis institucional, política y de liderazgo brutal, donde no hay líderes Pero los confiables. líderes, precisamente los líderes no nos hablan de eso que tú nos estás hablando, Jesús. Y parece que nadie se está preocupando en serio de eso, cada uno de esos factores y aspectos que estás Mira, señalando. por eso que en medio de mi humilde opinión como ciudadano venezolano, pues yo no ando aspirando a nada, yo no estoy en aspiraderas políticas, y me parecería una falta de respeto a los venezolanos que alguien esté pensando en esas cosas. Y mire que los hay, no los menciono para evitar contaminar
las reflexiones, ¿no? Mira que los hay. Y yo los conmino a que piensen bien lo que están haciendo. Porque estamos como ante dos borrachos que se pelean una botella vacía. Tanto el gobierno de Maduro como la oposición venezolana, que está muy fragmentada en este momento, ellos no tienen claro lo que les viene encima de aquí en adelante. Que ninguno va a poder por sí solo resolver el problema. ¿Y cuál es la esencia de lo que yo vengo planteando? Bajémonos del ritmo, porque además la pelea que hemos tenido durante 20 años, chavistas y opositores, es una pelea desde el punto de vista político ridícula. Ridícula. Y además llena de hipocresías. Porque de pronto se nos está haciendo ver que los chavistas son los bandidos, los corruptos, y los opositores son los honestos, los Inmaculados. sacristanes, Los los inmaculados. inmaculados. Y eso es una manera falsa de plantear las cosas. Sí, claro, La porque se corrupción, plantea todo en función de el bueno y el malo. pero además es manipulado. De pronto los militares eran la peor calaña del país, pero de pronto ahora me dicen que la salvación de Venezuela está en los militares. Entonces todo se manipula de una manera que confunde al venezolano, y el venezolano hoy no haya que hacer. Mira, yo a veces comprendo a eso que llamamos a veces, ridiculizando a los que llaman los guerreros del teclado. Yo a veces los comprendo, aparte de los robots, que ya son maldades que hacen y personas que están dedicadas a eso. Porque son ciudadanos en medio de su poca experiencia política, ven las cosas de una manera muy simple y los han manipulado, que después que los manipulan en torno a alineamientos políticos que no dieron resultado, entonces ahora no hayan cómo explicarles que se fracasó. Yo aprendí desde pequeño, pues yo estoy metido en la política desde que nací. Yo aprendí desde pequeño que en política hay que tener coraje para hacer valer en lo que creemos. Nos quedan 5 minutos. Hay que tener coraje para rectificar cuando se cometen errores. Y hay que tener coraje para decir, soy responsable. Y más coraje todavía para decir, pongo mi cargo a la obra. Eso lo Ahora, aprendí. fíjate una cosa, hay dos frases que se están manejando en los últimos meses, que quizás resumen la situación actual. Una de ellas es no podemos solos y la otra es como sea. En base a esas dos frases se está manejando la política en este momento. Mira, el como sea es piratería política. ¿Ok? Y no estamos solos es como querer endosarle a otros nuestras responsabilidades. Aquellos que creen en la guerra, se les ocurre que otros van a venir a hacer la guerra por los venezolanos. Nadie va a ser más venezolano que los venezolanos. Nadie. Si creen que hay un estadounidense idiota, se equivocan. Los estadounidenses aprecian y valoran mucho su vida y no van a exponer su vida por un país cuyos habitantes, cuyos ciudadanos se dedicaron a destruirse mutuamente bajo argumentos insostenibles desde el punto de vista político y llenos de ambiciones desmedidas, con un liderazgo que no está funcionando correctamente y con ciudadanos que hablan de guerra como si estuvieran jugando con Nintendo. La solución de todos nuestros problemas es que Maduro se vaya ya. Esa es la solución de todos nuestros problemas, Jesús. Mira, sin duda alguna Maduro no es un factor que contribuye a superar la crisis que nos viene encima. Yo le he sugerido abiertamente, lo dice en un análisis, a Maduro que él debe facilitar un acuerdo de transición en el país, que facilite un cambio en el país, y donde ellos queden con todos sus derechos garantizados, y Estados Unidos hizo una propuesta formidable en ese sentido. Formidable. Pero Estados Unidos no lo implementó, a mi entender, no lo hizo de manera correcta. Primero porque ellos fueron los proponentes y sonó como muy arrogante de parte del poder económico y militar más grande del mundo. En segundo lugar porque lo pusieron lo condicionaron
a, Ujú, a una exigencia que no es viable. Es ujú, decir, no se trata de combinar a Maduro que se vaya, sino es pedirle la dimisión a Maduro. ujú, No es que vamos a sentarnos a discutir qué sería la mejor posibilidad, ¿no? Y después vemos, sino no. ujú. Esto a cambio de que te vayas. Claro, pero hay una experiencia Pero interesante, no claro, se puede. guardando las distancias, hay una experiencia bien interesante cercana a la de Chile con Pinochet. O sea, Pinochet formó parte de la transición en Chile Por eso yo hoy y saqué un Twitter. quizás fue la única posibilidad que salieran de eso. De eso. Yo saco un Twitter hoy donde ante la exigencia de mucha gente que dicen que con narcotraficantes, asesinos y bandidos no negocian, yo le dije que la impunidad tiene que ver con el poder que tengas para ejercer el castigo. Exactamente. Si no tienes poder para castigar, Ujú, entonces vas a tener que lidiar con la impunidad de una u otra manera, porque, de seguir como vas, lo que estás es prolongando lo que tú estás denunciando. Tú estás prolongando la posibilidad de que sigan existiendo crímenes, corrupción, etcétera, etcétera, ujú, y muertes. Y le des parar eso en seco. Y para parar eso en seco, si las condiciones obligan a que tú ejerzas, si tienes poder para tú ejercer el castigo, eso es lo que aplicaría en todo caso, como pasó con Hitler. ujú. Se construyó una fuerza suficiente en el mundo como para castigar a Hitler. Pero esa fuerza no la pudo construir el pueblo chileno para sacar a Pinochet, ni la pudo Exactamente. construir el pueblo polaco para sacar al gobierno comunista y donde Lech Walesa se monta en el gobierno. Ni esa fortaleza la pudo construir el pueblo sudafricano con Mandela a la cabeza y tuvieron que negociar. Ujú, Ni tampoco lo pudieron construir los nicaragüenses cuando querían sacar a los sandinistas. Y los salvadoreños cuando tuvieron que sacar, pues, cuando tuvieron que generar cambios internos para entenderse. Y Ahora, hubo, es muy complicado, Jesús, es muy complicado ver esto cuando la historia universal nos lo muestra en cada una de esas referencias que tú haces y otras. hay Es quienes, muy mira, difícil ver eso. hay quienes, ¿cómo te digo? Eh, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y cuando tú ves que alguien está empeñado en no escuchar, y no escuchar, y no ver más nada, porque están enfocados en sus propios esquemas políticos, no hay manera. Y esos son los personajes que generalmente son responsables de grandes tragedias en los pueblos. Y yo creo que llegó el momento, y por eso es que yo, mi propósito, más que estar acusando, más que estar pidiendo castigo, yo lo que estoy tratando es que Ujú, todos entremos en un proceso de reflexión, que entendamos que aquí ujú, se ha hecho mucho daño al país, que en el gobierno de Chávez y Maduro se hizo más daño que en los gobiernos anteriores, es verdad, por miles de razones, es verdad, ujú, pero también antes se estaba haciendo daño, por eso los venezolanos querían un cambio. Y, y ujú. no se trata de que, o sea, lo de Chávez es más condenable y Maduro porque ellos robaron más que en la Cuarta República, como que si fuese un tema de cantidades. Es como alguien que dijo una vez, que fulano de tal se robó tantos millones de dólares en una alcaldía y, cónchale, ¿cómo es posible? Yo me conformo con 2 millones, 3 millones, pues, ¿para qué Ujú. tanto? O sea, visto las cosas de esa manera, nos demuestra el deterioro que hay en el país. Y va de parte y parte, por eso que a mí no me echan los cuentos. Exacto. Sí, sí, es reduccionismo a eso. ¿Entiendes? A mí no me echan los cuentos. Entonces, yo lo que quiero es combinar a los venezolanos a que entendamos que lo que tenemos por delante es severo. ¿Cómo ves, ya para finalizar, en 2 minutos que nos quedan, ya para finalizar, cómo ves el final de esto? Yo siempre Están soy, obligados, quieran yo, o no, mira, yo por ambos bandos naturaleza, a negociar, obligados. Por un mira, lado, el gobierno que no tiene capacidad ninguna de maniobra. yo por naturaleza soy optimista. Yo creo mucho en la especie humana.
creo que el mundo de hoy es 1000 veces mejor que, que el mundo de los viejos tiempos. Eso de que antes, lo de antes era mejor que lo de ahora, eso es mentira. Esta cuarentena la hemos aprovechado, mi esposo y yo, en ver cantidad de películas de la época romana, de la época de los vikingos, de la época de lo que era la antigüedad, de Marco Polo. Todas esas películas las hemos estado viendo. Y sin duda alguna, el salvajismo ha sido brutal anteriormente, ¿no? El mundo de hoy es un mundo maravillosamente superior al de antes y cada día será mejor. Vamos a vivir un momento de gran conmoción producto del coronavirus, que, repaso, la crisis no es generada por el coronavirus, es una crisis que se viene incubando desde hace tiempo, el mundo viene cambiando aceleradamente, todo el estamento político del mundo se viene conmocionando, el mundo entero viene generando cambios y vienen inventando los pueblos, inventaron a Chávez, inventaron a Lula, inventaron a un cura en Paraguay, un empresario en Chile, un cantante en Haití, un cómico en Guatemala, un negro en Estados Unidos, y luego un empresario que no sabe mucho de política tampoco. O sea, el mundo está inventando. Y obviamente que eso nos dice algo. El coronavirus lo que vino fue a acelerar ese proceso de destrucción del viejo estamento político para ver si se construye uno nuevo. No sabemos qué es lo nuevo que va a venir, sino que estamos en un pleno proceso de cambios, de cambios políticos, de cambios económicos, de cambios sociales. El mundo que viene va a ser distinto en muchos aspectos al que teníamos hasta hace 2 meses. Y esto es un reto para la sociedad mundial, y esto es un reto para los venezolanos. Yo digo que los venezolanos tenemos bastantes recursos. Todos los que se han ido al exterior han tenido aprendizajes formidables de cómo construir un país a punta de trabajo, a punta de esfuerzo, a punta de conocimiento. Y creo que lo que más hace falta es paz social y política en el país. ¿Por qué? Porque la única manera en que podemos resolver la crisis económica, que es lo que preocupa al 82% de los venezolanos, la crisis política apenas preocupa al 10% de los venezolanos. La crisis económica se resolverá solo con inversiones frescas, con inversionistas que vengan a Venezuela, y ellos solo irán a un país estable política y socialmente. Un país incendiado por los 4 costados, porque sus ciudadanos decidieron resolver a machetazo limpio sus conflictos internos, ahí no llega un solo centavo de inversión de dólar. Y mientras más se prolonguen las inversiones y mientras menos lleguen las inversiones, más se va a prolongar el sufrimiento de los venezolanos. Por eso le digo a todo el que quiera ver superada la crisis, pisen tierra y comprendan que el entendimiento con el adversario es clave para generar un piso de confianza y de estabilidad económica, de estabilidad social y política. 30 segundos. Que genere Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por esta para conversación. Que no nos equivoquemos y sepamos que la responsabilidad está en nuestras manos. Está bien. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo, queridos amigos digitales. Y el lunes estaremos conversando con Eduardo Fernández en este ciclo de programas especiales. Muchas gracias nuevamente, Jesús, por esta conversación. Saludos.